¿Qué está ocupando ese lugar de Dios en mi vida y en mi corazón? Si la respuesta no es Dios, entonces te recomiendo realmente que tomes conciencia, porque los tiempos se acortan, y que seas una persona que pueda entregarle por completo el lugar de tu casa, de tu vida, de tus pensamientos, de tus conversaciones a Dios, que Él sea el único. Después de ver cómo gustó tanto el devocional de Proverbios 31, he decidido hacer otro devocional sobre Romanos, ¿sí? Quizás lo vayamos intercalando con algún otro libro, posiblemente los Salmos, así que estate atento al canal. Si aún no estás suscrito, te animo a que puedas suscribirte, darle a la campana. ¿Para qué es la campana? Para que te puedas enterar primero que nadie de todas las novedades y te puedas enterar cada vez que estoy subiendo un nuevo vídeo. Así que te animo a que no solo te suscribas, sino que puedas darle me gusta, compartirlo con alguien que le pueda ser de bendición, y además que me dejes abajo un comentario con algún libro que te gustaría que haga un devocional, y también que me digas desde dónde me estás viendo. Bueno, vamos a empezar hoy con Romanos, que es un libro muy rico y muy interesante. El apóstol Pablo en ese momento de la iglesia primitiva estaba misionando, ¿sí? Estaba como misionero sobre Europa y sobre Asia, y él había fundado una iglesia en Roma, por lo cual esta carta está dirigida a los romanos, ¿sí? ¿Por qué enviaba cartas el apóstol Pablo? Bueno, porque gran parte de su ministerio se lo pasaba en la cárcel, ¿sí? O muchas veces también estaba ocupado en otros viajes, porque obviamente no se podía dividir entre tantas iglesias, entre tantas ciudades. Recuerden que en la antigüedad se viajaba en barcos, ¿sí? No existían los aviones, obviamente. Así que un viaje podía tardar meses, ¿sí? Por lo cual una manera mucho más eficiente de comunicarse eran las cartas o las epístolas, como muchas veces lo conocemos. En este caso, el apóstol Pablo envía una carta a los romanos porque, aunque era una iglesia que crecía, una iglesia que era fructífera, había ciertos temas que traían confusión adentro de la iglesia, y Pablo necesitaba, como apóstol, como ese mentor que él era, traer luz sobre ciertos temas. Y es ahí a donde vamos a trabajar, a donde vamos a ver qué es lo que les pasaba a los romanos y qué verdad podemos sacar para el día de hoy. En Romanos 1 van a ver que las versiones que voy a usar son un tanto explícitas, así que puede que en algún punto tenga que silenciar algunas palabras para que no me bloqueen el vídeo, pero puedes leerlo completo. Claramente voy a poner los versículos, los vas a ver en pantalla para que puedas ir siguiendo la lectura junto conmigo, ¿sí? Allá vamos. Vamos a usar la versión TLA o lenguaje actual, traducción al lenguaje actual, porque me parece que es una de las versiones más claras de entender, ¿sí? Es un lenguaje muy del día a día, que realmente es muy fácil de digerir, de masticar, así que vamos a ir cotejando con otras versiones, pero la versión pilar, digamos, que voy a usar va a ser la traducción al lenguaje actual. Y vamos a empezar a leer Romanos 1, ¿sí? Dice: Pablo saluda a los hermanos en Roma. Queridos hermanos y hermanas de la iglesia en Roma, yo soy servidor y apóstol de Jesucristo, porque Dios me eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Dios había prometido enviarnos a su Hijo. Así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu, y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en él. Ustedes que viven en Roma son algunos de los que han creído en Jesucristo. Dios los ama y los ha apartado para que sean parte de su pueblo. Le pido a Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo que también ellos les demuestren su amor y les den su paz.
Bueno, aquí vemos, lo primero es su salutación, ¿sí? Los saludos de Pablo a los hermanos de Roma. Fíjense cómo él constantemente, lo vamos a ver quizás en esta carta y a lo largo de muchas otras cartas de Pablo, vemos cómo él siempre hace una pequeña introducción, un pequeño saludo en donde él introduce también quién es él. Yo creo que también para que les quede claro a la iglesia quién era él, ¿sí? Que era una persona enviada por Dios. Fíjense que dice, yo soy servidor y apóstol de Jesucristo, porque Dios me eligió para anunciar las buenas nuevas que Él tiene para nosotros, ¿sí? Ya arranca saludando y diciendo, yo soy un apóstol enviado, ¿sí? Por si a alguno le quedaba alguna duda. Recuerden que Pablo no forma parte de ese grupo que caminó con Jesús en la tierra, sino que Pablo era una persona ajena, ¿sí? Pablo era una persona que era un perseguidor de cristianos. Él originalmente se llamaba Saulo. Él perseguía cristianos en nombre de hacer cumplir a rajatabla la ley de Dios, pero no se daba cuenta de que a quien perseguía era al propio Mesías que él tanto estaba esperando, que era Jesús. Hasta que llega un momento en que él iba camino a una ciudad y Dios, Jesús mismo, lo intercepta. Él cae del caballo, queda ciego y Jesús habla directamente con él y le dice, Saulo en ese momento, ¿por qué me persigues? Y en pocas palabras, parafraseando un poco, le dice, ¿no te das cuenta, Pablo, de que estás persiguiendo? Yo soy esa persona que tú buscas, el Mesías, pero me estás persiguiendo. Bueno, esa es una historia aparte, ¿sí? La historia de cómo Saulo encuentra a Cristo, se encuentra con Cristo en el camino. Es una historia aparte, así que te recomiendo que la leas. Abajo te voy a dejar la cita bíblica para que tú puedas saber en dónde encontrarlo exactamente. Pero esta introducción la hago para que ustedes entiendan, ¿sí? Si es la primera vez que escuchan esta historia y este contexto, de que Saulo en realidad era un perseguidor de cristianos. Él no era una persona que caminó con Jesús en la tierra, por lo tanto no formaba parte de ese grupo de los 12 apóstoles, ¿sí? Que habían caminado con Jesús. Sin embargo, Cristo lo intercepta y lo encomienda, ¿sí? Le habla y lo prepara para que él también sea un apóstol. De esta manera él se convierte en un apóstol de Jesucristo porque Cristo mismo lo eligió, ¿sí? Y eso es algo que vamos a ver constantemente que él habla a lo largo de las cartas. En el verso 5 vemos cómo va aclarando todo esto. Dice, Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo le obedezca y crea en él. Ustedes que viven en Roma son algunos de los que han creído en Jesucristo. Dios los ama y los ha apartado para que sean parte de su pueblo. Le pido a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo que también ellos les demuestren su amor y les den su paz. Bueno, ahí vemos un poco una introducción. Luego viene un agradecimiento, ¿sí? El verso 8 dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes. En nombre de Jesucristo, en todas partes se habla bien de ustedes y se sabe que confían en Dios y lo obedecen, ¿sí? Está hablando de los romanos. Yo sirvo a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo y lo hago de todo corazón. Dios es testigo de que siempre oro por ustedes y de que siempre le pido que me permita ir por fin a visitarlos si Él así lo quiere. Tengo muchos deseos de ir a verlos y darles ayuda espiritual, así su confianza en Dios será permanente y podremos ayudarnos unos a otros gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios, ¿sí? Pablo quería ir a visitar a los romanos y también sabía que de alguna manera él, al ser el apóstol y ser un mentor y tener conocimiento de la palabra de Dios, podía ayudarlos en muchos temas espirituales. Por eso habla de darles ayuda espiritual. El verso 13 dice, hermanos en Cristo, quiero que sepan que muchas veces he tratado de ir a Roma para verlos, pero nunca ha faltado que algo lo impida. Me gustaría ir allá para anunciar esta buena noticia, como yo lo he hecho en otros lugares, para que muchos crean en Jesús. Tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo, no importa que sepan mucho o no sepan nada.
ni que sean humildes o importantes. Por eso tengo tantos deseos de ir a Roma. Me encanta el fuego que tenía en su corazón el apóstol Pablo por difundir el Evangelio. Él tenía claro que el Evangelio tenía que llegar hasta los confines de la tierra y era una buena noticia. ¿Sí? Él no lo veía como que yo te tengo que convencer de algo, y eso es algo que me encanta de el apóstol Pablo, porque el Evangelio es poder, ¿sí? Entonces tenemos que entender de que el solo hecho de que nosotros compartamos esa buena noticia con alguien, eso ya en sí mismo tiene mucho poder. Y me encanta cómo lo describe Pablo. Luego el verso 16 dice: no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Y aquí vemos lo que hablábamos. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados, no importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quien Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. ¿Sí? En este sentido, el apóstol anima entre líneas a los romanos a que compartan esa buena noticia con otros, porque el poder que tiene el Evangelio es incalculable. Es una buena noticia que nosotros podemos dar a otros. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Jesús vino como hombre, despojándose de ser Dios, vino a la tierra, se hizo hombre y dio su vida para que tú y yo podamos ser salvos, podamos entrar con confianza al trono de la gracia. Por eso tenemos que tener alegría, tiene que ser una causa de celebración el compartir con otros esta buena noticia, no guardárnosla a nosotros. Muchas veces es como que llegamos al camino de Dios y decimos, bueno, ya está, yo soy salvo, si alguien se me acerca yo le hablo, pero esto es algo que Dios me lo mostró a mí, pero es un error. ¿Sí? Dios quiere que nosotros compartamos esta buena noticia con otros. La Biblia dice que debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos, y la salvación es algo que hemos recibido por gracia. Así que animémonos a poder contactar con otras personas en cualquier lugar en el que estemos, en cualquier medio, sea nuestro trabajo, la oficina, la familia, el barrio, en donde nosotros estemos plantados, que seamos capaces de llevar esas buenas noticias. Verso 18 dice: pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios, y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tienen excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al Dios único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos en forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de 4 patas y de serpientes. Es muy interesante todo lo que va diciendo acá, porque empieza a hablar de la idolatría, ¿sí? El primer punto que toca es la idolatría. Vemos a partir del verso 18 cómo dice que a pesar de todo esto, ¿sí? De que Jesús vino, de que murió, de que resucitó al tercer día, de que pagó por nuestros pecados delante de Dios, a pesar de toda esa buena noticia, aún así, dice el apóstol Pablo, hay gente que le ha negado injustamente, ¿sí? Ha negado esa verdad de que Jesús murió y resucitó. Y dice el verso 18 que el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Habla también de que toda esa gente sabe lo que se puede saber acerca de Dios, pero porque Dios mismo se lo ha demostrado, pero va diciendo que aún así, aunque lo conocen, aunque saben lo que dice su palabra, aunque saben que Dios ha dejado unos mandamientos, ¿sí? un patrón de estándar, digamos, de conducta, de moral, aún así la gente mira para otro lado, hace de cuenta de que eso no existe. Y aquí empieza a hablar, en el verso 21 dice, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. ¿Sí? Es impresionante cómo
esta versión es bien explícita y van a ver que ahora se pone mucho más explícita. Así que recuerden lo que les decía de que por ahí se van a silenciar algunas palabras. Dice el verso 22, creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Y el verso 23 es más directo hacia la idolatría. Dice, en vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de cuatro patas y de serpientes, ¿sí? ¿Cuántas personas no vemos en el día a día que crean sus propios ídolos o ídolos que creó otro hombre y los meten en sus casas? Esto es algo tan, pero tan grave y tan importante de que la gente lo entienda, ¿sí? La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. ¿Qué quiere decir esto? Él quiere ser el único en tu vida. Él no quiere que tú llenes tu casa, tu habitación, tu patio, tu ropa, tus redes sociales o tus conversaciones de ídolos que no sean Él. Entonces tenemos que entender de que hay veces que son cosas muy explícitas, como por ejemplo, realmente tenemos muñecos de yeso en nuestra casa, ídolos, velas, sahumerios, cantidad de cosas que la Biblia dice claramente que no podemos tener, ¿sí? Dice acá que son ídolos con forma de seres humanos, luego dice o con forma de pájaros, de animales de cuatro patas, de serpiente. ¿Cuántas cosas hay que tenemos en nuestra casa y quizás aún creyendo que tenemos el conocimiento, si empezamos a dar una vuelta por nuestra casa y empezamos a mirar con revelación, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de cosas que hemos ignorado, que son ídolos y los hemos metido adentro de nuestra casa? Por eso yo hoy te recomiendo de que ores a Dios y le pidas al Espíritu Santo que te dé el discernimiento para poder saber qué es lo que hay en tu casa que se ha convertido en un ídolo o que está consagrado a ídolos y quizás tú no te has enterado. Yo te animo a que lo hagas. Yo lo he hecho en mi casa y la verdad que a pesar de que llevo toda la vida en el Evangelio, me he sorprendido la cantidad de cosas que he ingresado en mi hogar sin darme cuenta porque vienen camufladas muchas veces. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? No meter ídolos y no solo, como decía, a nivel explícito, sino que a veces muy camuflados, en cosas que no nos damos cuenta, ¿sí? A través de la música. Saben que la música en nuestro hogar, como siempre digo a través de los diferentes vídeos, la música es creadora de atmósfera en nuestro hogar. Entonces hay que tener mucho cuidado qué tipo de música estás escuchando. No solo la música, lo que escuchas en la televisión, qué programas ves, porque eso que veas, eso te va a ministrar. Tienes que tener mucho cuidado de qué tipo de programas ves, si ves novelas, si ves series. Hay que tener mucho filtro a la hora de hacer esto. Y aunque parezca que uno dice, ay, esto es como muy religioso, o qué fanatismo, ¿sí? O qué religiosidad. Mucho ojo con esto, ¿sí? Porque la Biblia es clara, Dios es celoso y dice su palabra de que Él quiere que seamos el único Dios, quiere ser el único Dios, en nuestras vidas y nosotros tenemos que tener claro eso. Y muchas veces por entrar en ese error de, fanatismo religioso, miren, yo prefiero ser una persona que me digan fanática, que me digan religiosa y no pecar de ignorancia metiendo cosas en mi casa que pueden estar siendo un muro, una pared que me separa completamente de Dios, que evita que Dios se mueva en mi casa, que evita que Dios se mueva en mi vida personal y que en cierto punto muchas veces son muros que obstruyen nuestras oraciones y no nos damos cuenta, ¿sí? Así que mucho cuidado, como decía, con las canciones, con lo que vemos en las redes sociales. ¿Qué tienes en el fondo de tu pantalla de móvil? ¿Qué tono de llamada tienes? Todo eso habla de cuáles son los ídolos en tu vida, ¿sí? Entonces, como decía, hay que tener mucho ojo con estas situaciones. Aprendamos a que ser una persona idólatra no es solamente tener un santo o tener un muñeco de yeso en nuestra casa, sino que hay muchas cuestiones que pueden estar pasando desapercibidas y nosotros como cristianos tenemos que tener nuestra vista afilada, ¿sí? Vamos a seguir con el verso 24. Dice, por eso Dios, ¿no? Por toda esta cuestión de la idolatría,
los ha dejado hacer lo que quieran y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. ¿Sí? Aquí vemos en el verso 24 cómo dice, Dios ve esta situación de idolatría y ya es como que llegó un punto que se cansa. Y los deja, dice que los entrega a sus malos pensamientos. Y esos malos pensamientos los llevan a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. ¿Y por qué habla de sus cuerpos? ¿Qué tiene que ver la idolatría con los cuerpos? Más adelante en el capítulo lo vamos a ver, ¿sí? Pero aquí en esta parte me quiero quedar con el verso 25 que dice, en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y merece ser adorado por siempre, ¿sí? ¿Cuántas veces no vemos incluso cristianos, ¿sí? Para vergüenza de muchos cristianos, vemos gente que no adora a Dios, pero prefiere adorar árboles, no adora a Dios, pero prefiere adorar a la tierra, no adora a Dios, pero prefiere adorar a los pájaros, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Idolatría. Aquí el apóstol Pablo lo deja claro, ¿no? En vez de adorar al Dios verdadero, al que creó todo, deciden adorar la creación que Dios creó. Y es algo totalmente absurdo porque si algo material tú le estás rindiendo adoración, se supone que el que lo creó es más grande todavía, pero aún así no quieren adorarlo, ¿sí? Su mente está como cerrada en que no tiene nada de malo. Incluso hay gente que quizás no es 100% idólatra en cierto punto, pero hacen como un 50-50, ¿sí? Un marmolado. ¿Qué dicen? Sí, yo creo en Dios, pero también creo en esto. Eso no es creer en Dios. La Biblia dice, y vuelvo a repetirlo y lo voy a repetir hasta el cansancio en este vídeo, que la Biblia dice que Dios es celoso. Dios es celoso y Él quiere ser el único Dios en tu vida. Así que hoy te animo a que puedas hacer una introspectiva y realmente ver ¿qué está ocupando ese lugar de Dios en mi vida y en mi corazón? Si la respuesta no es Dios, entonces te recomiendo realmente que tomes conciencia porque los tiempos se acortan y que seas una persona que pueda entregarle por completo el lugar de tu casa, de tu vida, de tus pensamientos, de tus conversaciones a Dios, que Él sea el único. Vamos a seguir leyendo verso 26. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. ¿Sí? Qué fuerte. Como vieron, acá tuve que silenciar muchas palabras, ¿sí? Para que no me bloqueen el vídeo, pero es bien explícito. Yo creo que esto casi que mi explicación estaría de más, ¿sí? Dice lo que los hombres y las mujeres comenzaron a hacer con sus propios cuerpos. Y ahí vemos lo enlazado que decía hace un rato, ¿no? ¿Y por qué el apóstol Pablo enlaza la idolatría con los cuerpos? ¿Sí? Porque hacer lo que queremos con nuestros cuerpos es un tipo de idolatría. Entonces es muy interesante que aunque tú digas, bueno, todo lo anterior yo no lo hacía, pero entras dentro del rango de esta segunda parte, también ante los ojos de Dios somos idólatras. Entonces es importante que también esta parte, nuestros cuerpos, rindamos a Dios. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué significa eso? Que tu cuerpo no es tuyo, que tu cuerpo es prestado y tú simplemente lo estás administrando. Eres un mayordomo de tu cuerpo. Ahora la pregunta es, ¿estás administrándolo correctamente? Si yo hoy te diera 100 euros, vamos a suponer, y te dijera, guárdame este dinero y me lo das dentro de un año, ¿tú gastarías ese dinero?
y al final me dirías, lo siento, es que tenía deudas y tuve que usar tu dinero. O tú lo guardarías y dirías, bueno, este dinero no lo puedo tocar porque es de Debo. Y aunque yo tenga deudas y aunque tenga necesidades, este dinero es de ella. Eso determina qué clase de mayordomo somos. Y de la misma manera con nuestro cuerpo. Tú no puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo por mucho que a eso llames libertad, ¿sí? La Biblia es clara y dice claramente lo que tenemos que hacer con nuestros cuerpos y que deben ser santificados nuestros cuerpos a través de Cristo. Así que esto es realmente para que nos pongamos a pensar y que muchas veces dejemos de normalizar ciertas cosas, ciertas corrientes que vemos en el mundo en el día de hoy y dejemos de meter todas estas corrientes también dentro de las iglesias creyendo que Dios ama a todas las personas y Dios es amor, y eso es real. Amigos, Dios es amor, Dios ama, pero recordemos que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dios es santo, en su esencia hay santidad, y cuando una persona persiste en el pecado hay una simple incompatibilidad. No hay compatibilidad entre el pecado y la santidad suprema del Espíritu Santo de Dios. Entonces, claramente puedes venir a Dios en tu condición y Dios te va a abrir los brazos, pero hay una gran diferencia entre que tú llegues así a que tú persistas en seguir así a lo largo de la vida, de los años, porque no existe una sola persona que haya tenido un real encuentro con Cristo y haya seguido de la misma manera. Lo vemos a lo largo de la palabra. Cada vez que Jesús se encontraba con una persona que estaba cometiendo algún tipo de pecado, le decía, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque un encuentro con Dios lo cambia todo, y la Biblia muestra que esas personas se iban y realmente dejaban de pecar, porque cuando tú te encuentras con la magnífica santidad de Dios y del Espíritu Santo, es imposible que tú sigas de la misma manera. Así que si tú viniste a Dios de una manera y sigues en el mismo plan después de mucho tiempo, pregúntate, ¿realmente he tenido un encuentro con Dios? ¿Realmente he tenido un encuentro con el Espíritu Santo? Esto está muy fuerte, ¿verdad? Y yo siento la presencia de Dios aquí en mi set de grabación, así que espero que el Espíritu Santo también te esté visitando ahí donde tú estás. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 28. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad ni se puede confiar en Dios. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Esto es muy triste, la verdad, de leerlo en esta versión porque es tan real, y a pesar de que esto fue escrito hace miles de años, vemos que hoy en día es una realidad también esto. ¿Sí? Vamos a ir desmenuzándolo. Dice el verso 28 que como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios, como decía anteriormente, los deja ser, los deja que ellos tomen sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una libertad de decisión, hay algo que se llama libre albedrío. Entonces Dios no nos maneja como marionetas. Dios tiene el control de todas las cosas, pero eso no quiere decir de que Él va a tomar ocasión de tu mente y te va a controlar como si fueras un títere. Eso no es así y no funciona así. Y si alguien te dijo que eso es así, es una mentira completamente antibíblica. La Biblia es clara y dice que nosotros tenemos libertad y por lo tanto nosotros tenemos que entender de que somos producto de nuestras propias decisiones. Por eso Dios nos deja en su palabra unas reglas, un manual de instrucciones, de un patrón de moralidad, y nosotros somos los encargados, de decidir si queremos seguirlo o no. ¿Sí? La Biblia habla de las consecuencias
buenas de hacer lo que Dios nos manda y las consecuencias malas de hacer lo que Dios nos manda. Claramente la decisión es tuya, es mía, y nosotros somos los que decidimos si queremos hacer caso al plan de Dios y tener esas consecuencias buenas, o por el contrario atenernos a esas consecuencias malas de desobedecer a Dios, ¿sí? Verso 29 dice: son gente injusta, malvada y codicioso. Y ahí va nombrando, ¿no? Diferentes tipos de gente. El verso 30 dice: hablan mal de los demás. ¿Cuántas personas no escuchamos que hablan mal de los demás? Tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que se centra en medio de nuestras conversaciones. Dice: odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes, ¿sí? Personas con las que tú hablas y se creen siempre que son los dueños de la razón, se creen de que no existe otra cosa más allá de su opinión, ¿sí? Vemos que dice, sigue el verso 30 y dice: siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal. Uf, qué fuerte y qué triste también, ¿no? Que no solo deciden no obedecer a Dios, irse por otro camino, sino que además maquinan en sus mentes nuevas maneras de hacer cosas malas. Dice: no obedecen a sus padres, ¿sí? Vemos la importancia en Proverbios de obedecer a nuestros padres, de honrarlos, ¿sí? Pero en este caso también habla cuando habla de no obedecer a sus padres, también habla de nuestros padres espirituales o de todo lo que esté sobre nuestra cabeza que implique una figura de autoridad, ¿sí? Todo este tipo de gente, su tendencia es a no obedecer, ¿sí? Verso 31 dice: no quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. Quizás muestran que son compasivos, quizás intentan demostrar que son amorosos con otras personas y que son personas de fiar. Pero aquí dice el verso 31 que eso es una patraña. No aman a nadie, no se compadecen de nadie, no se puede confiar en ellos. El verso 32 dice: Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Claramente Dios en su palabra nos muestra de que vemos el plan de salvación, aún como Pablo empieza la carta, ¿no? El plan de salvación es que aunque entró a través de Adán el pecado en el mundo, y eso nos separó de Dios, porque como te decía, hay una incompatibilidad entre el pecado y Dios. Es imposible, ¿sí? Porque Dios es santo. Entonces, en el momento en que entra el pecado en el mundo, hay un abismo, una separación entre Dios y la humanidad. Entonces, tiene que venir alguien a expiar todos esos pecados, y tiene que venir alguien que tome el lugar, tome la culpa que nosotros tendríamos que tener, y la toma por nosotros para que Dios perdone nuestros pecados. Entonces ahí es cuando Jesús es enviado a la tierra y muere por nosotros, muere por nuestros pecados, y Él toma nuestro lugar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y lo vamos a ver más adelante, que la paga del pecado es la muerte. Es decir, si eres un pecador, muerte es lo que vas a recibir. Es decir, si persistes en el pecado, ¿no? Entonces vemos que la paga del pecado es la muerte. Todos estábamos bajo ese manto de muerte hasta que Jesús vino y rompió eso y trajo vida, y vida en abundancia, y a través de Él y del sacrificio que Él hizo, ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Por eso acá dice el apóstol Pablo que Dios ya lo había dicho, y que si bien ellos sabían que la paga del pecado es la muerte, a pesar de eso no solo siguen haciéndolo, sino que además felicitan a quienes también lo hacen, ¿sí? Crean comunidades, crean grupos en el que pecan y lo aplauden, ¿sí? Entonces, esto también es una manera de que nosotros abramos nuestros ojos, de que entendamos de que esto no es normal, de que esto no es del día a día, de que entendamos de que esto pasaba aún en la época de los romanos, del apóstol Pablo, porque el pecado es pecado, ¿sí? Él no conoce de generaciones, ni conoce de años, ni de modas. Realmente el pecado es pecado, y debemos llamarle al pecado pecado. Así que es muy interesante que también esto nos lleve no solo a hacer una introspectiva hacia nosotros para
ver en qué estamos errando, en qué estamos dejando a Dios de un lado, quitándole el lugar, quitándole el trono de nuestra vida, sino además poder ver en nuestro entorno cuántas personas están en esa situación y que nosotros sabemos a la luz de la palabra que van camino a la muerte, como dice la Biblia, ¿sí? Pero que nosotros podamos ser capaces de ser esa luz para esas personas, de ser personas que compartimos la buena noticia, como decía al principio, con ellos y les decimos: hey, Jesús murió por ti. Aunque persistas en el pecado, Dios tiene algo con tu vida. Así que si hoy tú me estás viendo y quizás te has sentido aludido en alguna de estas situaciones, ese es mi mensaje hoy en día. Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Y aunque el pecado trae como paga, como final del camino, la muerte, Jesús tiene un plan diferente para tu vida. Por eso vino, por eso dio su vida, porque te ama y porque quiere que tú seas santificado en Él. Así que si tú al día de hoy no has hecho una oración invitando a Jesús a que sea el Rey de tu vida, invitando a Dios a que entre en tu corazón, yo te animo a que tú puedas hacer esta oración y la repitas junto a mí. Cierra tus ojos. Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho cosas malas, reconozco que mi vida no está yendo en buen sentido, pero hoy he entendido que tú viniste a esta tierra para darme salvación, para darme vida eterna, y es lo que quiero recibir. Por eso hoy te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Perdóname cada uno de mis pecados. Limpia mi mente, limpia mi corazón, trae un renuevo a mi alma, trae un renuevo a mi espíritu. Hazme una persona libre, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, y anota mi nombre en el libro de la vida. Y te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén. Así que si has hecho esta oración, te felicito porque eres una nueva criatura, eres una nueva persona, pero no termina ahí, ¿sí? Hay un camino que caminar con Cristo, así que te animo a que si hiciste esa oración me lo dejes en los comentarios para poder contactar contigo y conocerte, y también que te suscribas para que puedas tener una guía del paso a paso de cómo seguir a partir de ahora. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un capítulo espectacular y apenas es el primero. Romanos 1 apenas, son 16. Así que te animo a que le des me gusta, que no cuesta nada, que es gratis. Dale me gusta, compartilo con otra persona que pueda ser de bendición, o con 2 o con 3, con todas las que quieras, que eso realmente me ayuda muchísimo, ayuda a este canal a que pueda aparecer a muchas otras personas. Y también que estés atento a los siguientes vídeos, ¿sí? Que el Señor te bendiga y nos vemos en Romanos capítulo 2.